La historia del profeta Oseas y su matrimonio con una mujer infiel, una prostituta llamada Gomer, es una de las narrativas más impactantes de toda la Biblia. No solo desafía nuestras expectativas morales y emocionales, sino que también ofrece una lección sobre el amor de Dios, la redención y el sacrificio, que sigue resonando a lo largo del tiempo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad, la misericordia divina, y cómo la infidelidad, tanto física como espiritual, puede ser vista y tratada con un amor incondicional. Vamos a sumergirnos profundamente en esta historia para entender todos sus matices, su contexto histórico y las implicaciones espirituales que tiene para nuestras vidas hoy. La historia de Oseas comienza en una época de gran prosperidad para el reino de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II. La nación estaba en su punto más alto económicamente, con victorias militares que le proporcionaban estabilidad y riqueza. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo una degradación moral sin precedentes. El pueblo de Israel comenzó a alejarse de Dios, adorando a Baal y otros dioses paganos, olvidando las leyes y los mandamientos divinos. Esta idolatría fue vista por Dios como una forma de adulterio espiritual, un tema central en el mensaje que Oseas debía transmitir. La idolatría, el lujo desenfrenado, la corrupción y la injusticia se habían convertido en la norma en Israel. El pueblo, que había sido elegido por Dios para ser su nación santa, se había apartado por completo de su pacto. Oseas, como profeta, fue llamado a advertirles sobre las consecuencias de su traición espiritual. Sin embargo, en lugar de simplemente pronunciar palabras, Dios decidió darle a Oseas una misión aún más difícil: vivir en carne propia la traición y el dolor que Dios mismo sentía hacia su pueblo. En el capítulo 1 del libro de Oseas, Dios le da una instrucción que desafía cualquier lógica humana: ve, cásate con una mujer de vida fácil y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución apartándose del Señor. Oseas 1:2. Este mandato no solo era difícil de entender, sino que ponía a Oseas en una situación emocionalmente devastadora. No se trataba solo de una mujer que había tenido un pasado inmoral. Esta mujer, Gomer, continuaría siendo infiel durante su matrimonio con Oseas. El profeta viviría el dolor de tener una esposa que le traicionaba repetidamente, reflejando así la relación entre Dios e Israel. ¿Por qué Dios ordenó algo tan radical? Porque el pueblo de Israel había cometido un acto grave de adulterio espiritual. Se habían vuelto hacia otros dioses y habían abandonado al Señor. A través de esta dolorosa experiencia, Oseas experimentaría en carne propia lo que Dios sentía. El matrimonio de Oseas no era solo una unión convencional, era una representación viva del pacto entre Dios e Israel, un pacto que el pueblo había roto con su idolatría. Gomer, la mujer con la que Oseas se casó, no era solo simbólicamente infiel. Continuó viviendo en su estilo de vida anterior, probablemente volviendo a la prostitución después de su matrimonio con Oseas. Esto se reflejó en los hijos que tuvieron juntos, cuyos nombres fueron elegidos por Dios para transmitir mensajes proféticos al pueblo de Israel. El primer hijo de Oseas y Gomer fue un niño llamado Jezreel, en referencia al valle donde Israel había cometido atrocidades. Este nombre simbolizaba el juicio que vendría sobre la casa de Israel debido a sus pecados. El segundo hijo fue una hija llamada Lo-ruama, que significa sin misericordia. Este nombre indicaba que Dios retiraría su misericordia de Israel por su continuo pecado. El tercer hijo, Lo-ammi, cuyo nombre significa no mi pueblo, fue el golpe final. A través de este nombre, Dios declaró que Israel ya no sería considerado su pueblo debido a su infidelidad. Lo más desgarrador de esta situación es que estos nombres no solo eran un recordatorio constante del juicio de Dios sobre Israel, sino que también reflejaban el dolor personal de Oseas. ¿Eran realmente sus hijos, o eran fruto de la infidelidad de Gomer? Este detalle añade una capa aún más trágica a la historia, ya que Oseas tenía que vivir con la duda constante sobre la paternidad de sus propios hijos, al igual que Dios se preguntaba si su pueblo realmente le pertenecía. Después de que Gomer abandonara a Oseas y regresara a su vida de prostitución, las cosas comenzaron a desmoronarse para ella. Al principio, parecía que su vida estaba mejor sin Oseas, disfrutando de los placeres que el mundo le ofrecía. Sin embargo,
pronto descubrió que estos placeres eran fugaces y que la vida fuera del hogar de Oseas era mucho más difícil de lo que había imaginado. En Oseas 2:5, vemos que Gomer perseguía a sus amantes porque pensaba que ellos le proporcionarían todo lo que necesitaba. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta declaración refleja la ceguera espiritual de Israel, que creía que sus bendiciones provenían de sus ídolos y no de Dios. Gomer, como Israel, estaba engañada, pensando que su felicidad y su sustento provenían de fuentes equivocadas. A medida que su vida se desmoronaba, Gomer finalmente decidió regresar a Oseas, diciendo, volveré con mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Oseas 2:7. Este es un momento clave en la historia, porque refleja el arrepentimiento que Dios esperaba de Israel. Gomer reconoció que había estado persiguiendo cosas que no podían satisfacerla, y decidió regresar a la fuente de su verdadera seguridad y amor. A pesar de la traición y el dolor que Oseas había sufrido, Dios le dio otra instrucción sorprendente: ve de nuevo, ama a una mujer amada por su esposo, y sin embargo cometiendo adulterio, así como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelvan hacia otros dioses. Oseas 3:1. Oseas fue llamado a redimir a Gomer, a comprarla de vuelta, como un símbolo del amor redentor de Dios hacia su pueblo. Este acto de redención prefigura el sacrificio de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados y nos redimió a pesar de nuestra infidelidad. Oseas compró a Gomer por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, una cantidad modesta, lo que sugiere que Gomer había caído en una situación de profunda degradación. Pero el amor de Oseas por ella no había disminuido. A pesar de su infidelidad, él estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad, reflejando el amor de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. La historia de Oseas y Gomer no es solo una historia de traición y redención personal, sino que también es una poderosa metáfora del amor de Dios por su pueblo. A lo largo de la Biblia, el adulterio y la prostitución son utilizados como metáforas para describir la infidelidad espiritual. Israel, como Gomer, había traicionado a Dios al volverse hacia otros dioses y poner sus esperanzas en las alianzas políticas y la prosperidad material en lugar de en el Señor. Sin embargo, la historia de Oseas también ofrece una esperanza increíble. En Oseas 1:10, Dios promete que, aunque Israel ha sido declarado, no mi pueblo, llegará el día en que se les llamará hijos del Dios viviente. Esta promesa de restauración y reconciliación es un recordatorio de que, no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, siempre hay una oportunidad para regresar y ser recibidos con los brazos abiertos. Tú que eres fiel y misericordioso, a ti clamo con un corazón quebrantado. Has visto nuestra infidelidad, nuestras caídas, y aún así extiendes tu mano para rescatarnos. Señor, perdona nuestras transgresiones y aparta de nosotros la idolatría que nos aleja de ti. Tú eres el Dios que nos sacó de la esclavitud y nos hizo un pueblo, pero hemos olvidado tu amor, como una esposa que olvida a su esposo. Sin embargo, tu amor es inquebrantable, tú eres quien sana nuestras heridas, quien nos trae de regreso al redil, aunque nos hayamos apartado. Padre, te pido que pongas en nuestros corazones un deseo renovado de obedecerte, de amarte como tú nos amas. Danos un espíritu nuevo, para que busquemos tu justicia y caminemos en tus caminos. Restaura nuestra nación, oh Dios, como restauras la tierra árida con la lluvia. Que nuestras vidas sean reflejo de tu amor y de tu compasión. Bendito seas, Señor, porque eres justo y también misericordioso. Que nuestros corazones se rindan a ti, y que aprendamos a vivir en fidelidad, amándote con toda nuestra alma y fuerza. Amén. Espero que fuera de tu agrado esta gran historia. No olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones. Dios te siga bendiciendo con sabiduría y prosperidad en tu vida. Nos vemos pronto.